electrones, ¿no? Le van a otorgar carga negativa, un momento dipolar negativo, debido a que la carga formal de un electrón es negativo, ¿no? Por eso se lo denomina dipolar. Hay dos polos, dos extremos, un extremo cargado positivamente, que corresponde a los hidrógenos, y otro extremo cargado negativamente, que corresponde a los electrones libres del oxígeno. Esta forma, ¿no? La presencia del hidrógeno, del oxígeno, esa forma tetraédrica, la asimetría, la dipolaridad, favorece que entre dos moléculas de agua se pueda dar una forma de interacción, una forma de atracción electrostática. ¿Qué quiere decir eso? Que acá se va a traer una zona de carga negativa que corresponde al oxígeno, ¿no? Con una zona de carga positiva que corresponde al hidrógeno. Esa atracción electrostática positivo con negativo, ¿no? Va a generar lo que se conoce entonces como puente de hidrógeno. Entre las moléculas de agua se forma gran cantidad de puentes de hidrógeno. Una sola molécula puede formar hasta 4 puentes de hidrógeno, ¿no? ¿Dónde? Justamente porque tiene cuatro zonas o sitios donde presentan cargas, ¿no? Un hidrógeno, segundo hidrógeno, hasta ahí tenemos 2 puentes, porque cada hidrógeno puede formar su propio puente de hidrógeno. Un par de electrones libres, otro par de electrones libres. Cada electrón libre tiene carga negativa y por su lado puede formar también un puente de hidrógeno. En total tendríamos entonces que una sola molécula de agua puede formar hasta 4 puentes de hidrógeno. Usualmente se los representa de esta manera, ¿no? Como 3 líneas intersectadas, a veces con puntos. Hay diferentes formas de interpretar un puente de hidrógeno. Esta es la más común, la que vemos ahí en pantalla. Bien, esto hace referencia entonces a que entre estas dos moléculas hay un tipo de atracción. Se está formando un enlace, se está formando un puente de hidrógeno. Un puente de hidrógeno es un enlace, pero que pertenece a la familia de los enlaces no covalentes, es decir, enlaces débiles, enlaces poco estables. Si bien son débiles, si bien se rompen fácilmente, la presencia de gran cantidad de puentes de hidrógeno, pues hace y le da cierta estabilidad, no solamente al agua, les comento, sino también esto lo han debido analizar en otras biomoléculas, las proteínas, los ácidos nucleicos, tienen esa estabilidad estructural gracias a la presencia de gran cantidad también de puentes de hidrógeno. Bien, si hablamos específicamente del agua, ¿no? Las moléculas prácticamente están formando una red, una malla, debido, ¿no? A la formación de estos puentes de hidrógeno, lo cual va a generar estructuras tridimensionales, ¿no? Entonces, ahí tenemos la explicación de algunas características principales a nivel molecular del agua. Bien, puentes de hidrógeno, específicamente hablando. Ya hace un momento les había explicado qué es un puente de hidrógeno, ¿no? Es una atracción electrostática que se da entre una zona de carga negativa con otra de carga positiva. Es un enlace no covalente. Pero este puente de hidrógeno no solamente se da entre moléculas de agua, sino que en la naturaleza, especialmente en condiciones fisiológicas, ¿no? En la célula y demás, hay algunos grupos funcionales que son capaces de formar estos puentes de hidrógeno, ¿no? El grupo carbonilo, por ejemplo, el alcohol, sulfidrilo, amino, carboxilo. Y en general, todos los grupos funcionales que contengan oxígeno, nitrógeno, azufre, son capaces de formar puentes de hidrógeno con las moléculas de agua, ¿no? Por ejemplo, el grupo carbonilo, analicemos ese casito, grupo carbonilo puede formar 2 puentes de hidrógeno. Acá está especificado solamente uno, ¿no? ¿Por qué dos? Porque el oxígeno, como ya lo habíamos mencionado en la anterior diapositiva, tiene 2 pares de electrones libres. Entonces, cada par de electrones puede formar un puente. Entonces, acá está especificado uno. Esta es la zona negativa que se va a traer con una zona positiva de la molécula de agua, en este caso, ¿no? Que correspondería al protón. Esta atracción entonces se denomina puente de hidrógeno, ¿no? Entre molécula de agua con un grupo funcional de alguna biomolécula. Por ejemplo, el carbonilo está presente en los carbohidratos, ¿no? La glucosa, eh, los oligosacáridos, los polisacáridos, y sabemos bien, ¿no? Que este grupo de compuestos son solubles en el agua. ¿Por qué? Porque, ¿no? Sus grupos funcionales son capaces de formar estos puentes de hidrógeno. Algo semejante ocurre con el alcohol. El alcohol todavía puede formar más. Miren, el oxígeno puede formar 2, este hidrógeno puede formar 1. Un grupo alcohol entonces puede formar hasta 3 puentes de hidrógeno. Acá, claro, está representado uno.
que es la que está formando el hidrógeno de carga positiva con el oxígeno de una molécula de agua, que es la que tiene, o es una zona negativa, ¿no? Positivo con negativo, entonces a la atracción electrostática. Lo propio ocurre con el sulfidrilo, amino, carboxilo. Entonces, este es el fundamento, ¿no? La explicación molecular de por qué algunas biomoléculas son solubles en el agua, es decir, pueden mezclarse con el agua. Y esto es importante porque, como ustedes bien saben, en la célula el principal componente inorgánico llega a ser el agua, ¿no? Y los demás componentes orgánicos, inorgánicos, tienen que tener la capacidad de alguna forma de mezclarse, disolverse en el agua. Y el mecanismo, por lo menos para la explicación de compuestos orgánicos, es la formación de estos puentes de hidrógeno. Bien, el agua como solvente biológico ideal, eso bueno, lo sabemos, ¿no? Es un solvente mal denominado, pero también se sigue utilizando, ¿no? O se sigue considerando al agua como un solvente universal. En realidad no es un solvente universal, es decir, no es capaz de disolver todo. Hay cierto grupo de compuestos que sí, así como también existen compuestos que no son solubles en el agua. Desde un punto de vista biológico, sí, definitivamente es el solvente biológico ideal, ¿no? Porque el agua se encuentra en mucha proporción, en mayor proporción en el organismo, ¿no? Inclusive llegando hasta niveles del 90% en algunos tipos de células, ¿no? Bien, el mecanismo por el cual disuelven algunas moléculas ya lo habíamos explicado anteriormente, ¿no? Con la formación de los puentes de hidrógeno. Otro mecanismo importante, especialmente para los compuestos inorgánicos, es la solvatación. Este proceso de solvatación involucra, ¿no?, el rompimiento de los enlaces iónicos o salinos que están presentes en algunas sales, ácidos y bases de naturaleza inorgánica. Todos sabemos que el cloruro de sodio, la sal común, se mezcla con el agua, no se disuelve en el agua. ¿Y cómo es que ocurre eso? El cloruro de sodio presenta dos átomos, ¿no? Uno de sodio y otro de cloro. Entre ambos están atraídos o están generando un enlace electrostático o salino. Este enlace salino puede ser roto, ¿no? Debido a la acción de las moléculas del agua. Ya sabemos que una molécula de agua es un dipolo, presenta dos extremos. Entonces, el sodio, que es el componente positivo de esta sal, va a ser inmediatamente, una vez que entra en contacto con el agua, inmediatamente va a ser rodeado por los extremos negativos de las moléculas de agua, de tal manera que lo van a envolver. Esta envoltura, este atrapamiento, hace que el sodio se separe del cloro. El cloro de carga negativa, a su vez, también va a ser atrapado, va a ser solvatado por los extremos positivos de la molécula de agua, es decir, los que corresponden al hidrógeno. De esta manera, entonces, no se favorece que una sal, un ácido o una base puedan disolverse en el agua, ¿no? Entonces, este es el mecanismo molecular para explicar, entender, ¿no?, cómo algunos compuestos inorgánicos son solubles en el agua. Acá tenemos algunos datos de interés, simplemente para comparar ciertos tipos de solventes. El agua siempre va a ser el más importante, por lo menos, ¿no? Desde nuestra perspectiva, ya que es estable, se mantiene líquida en un rango amplio de temperatura, ¿no? Su punto de congelación, 0 grados, ebullición 100. Es aproximadamente en 100 grados el agua se mantiene líquida, ¿no? Y la vida tal y como la conocemos, incluidos los seres humanos, pues nos desarrollamos en ese rango de temperatura, ¿no? Bien, metanol igual es un solvente, el etanol, la acetona, el hexano, el benceno, el cloroformo, pero a diferencia del agua no tienen esa estabilidad dada por la formación de los puentes de hidrógeno, ¿no? Son solventes muy inestables. Es por eso, ¿no? Y lo más probable que la vida se haya desarrollado justamente en presencia de agua y no así en presencia de estos otros solventes, porque en la naturaleza también están presentes, ¿no? Bien, importancia de la concentración de hidrogeniones. Bueno, ya enfocándonos en la temática propiamente dicha, tenemos que hablar que un pequeño porcentaje de las moléculas de agua no están formando puentes de hidrógeno, ¿ya? Solo un pequeño porcentaje, menor al 2% del total de las moléculas que están presentes en el agua. El restante, les comento, están formando sí o sí puentes de hidrógeno. Entonces, estas moléculas que no están formando puentes de hidrógeno se o generan estos dos iones. Bien, uno de carga positiva y otro de carga negativa.
Esto es lo que realmente ocurre. Esta ecuación que está en la parte superior, ¿no? Donde, que menciona que dos moléculas de agua generan el ion hidronio de carga positiva y el ion hidroxilo de carga negativa, ¿no? Esto es lo que ocurre. Entonces, dos moléculas se atraen entre sí y van a formar dos moléculas. A esto se conoce como disociación, la generación de iones a partir de una molécula neutra. O de manera simplificada, que es lo que usualmente nos enseñan, ¿no? Desde colegio, entender que el agua se disocia y genera dos iones, uno de carga positiva, que lo conocemos como hidrogenión o protón, y otro de carga negativa, hidroxilo. Bien, este es el que utilizamos comúnmente, pero lo que ocurre en realidad en la naturaleza, en un sistema biológico, es esto, ¿no? Que reaccionan dos moléculas de agua. Pero de forma simplificada vamos a entender que el agua genera dos iones de carga positiva, el protón o hidrogenión y el oxidrilo, ¿no? ¿Por qué es importante conocer esto? ¿Dónde radica la importancia de esto? Especialmente hablando de estos dos iones, ya sea el hidrógeno o ya sea el hidrogenión o protón, ¿no? La presencia de una determinada concentración o cantidad de este ion va a definir algo que se conoce como pH, potencial de hidrogeniones o potencial del hidrógeno. Entonces, esta concentración va a afectar el comportamiento de una solución. Es así que algunas soluciones acuosas las podemos clasificar en tres grupos importantes: ácidos, bases y en neutros. Entonces, cuando hay abundancia de este ion, el protón, ¿no? Hablamos de que esa solución va a ser ácida. Si en su contraparte, más bien el que se incrementa es el oxidrilo o hidroxilo, en ese caso hablamos, ¿no? De que esa solución va a ser básica, alcalina. Y si hubiera un equilibrio, ¿no? Es decir, la misma concentración de cargas positivas que de cargas negativas, hablamos de soluciones neutras, ¿no? Justamente acá les presento la escala de pH, que va desde 0 hasta 14, siendo el punto central 7 considerado neutro. Bien, a este punto central 7 existe la misma cantidad de hidrogeniones y de oxidrilos, ¿no? Hay un equilibrio. En cambio, por encima de 7 ya empieza a incrementarse de forma exponencial la concentración de hidroxilos u oxidrilos, dándole a esa solución, ¿no? Una característica alcalina o básica. Por su contraparte, ¿no? Si más bien vamos hablando de pHs por debajo de 7, hasta llegar a 0, ¿no? En ese caso, pues en estas soluciones más bien lo que se va incrementando es la concentración de hidrogeniones. Mientras más alejados estemos de 7, hay mayor concentración de hidrogeniones en esa solución, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos. El jugo gástrico, ¿no? El ácido de batería, por ejemplo, tiene un pH de aproximadamente 1.5, inclusive 1. El jugo de limón, pH 2. Las gaseosas, el vinagre, ¿no? Que es que le gusta la Coca-Cola, una solución muy ácida, pH 3. Cerveza, ¿no? pH 4.5. El café que, bueno, también tiene naturaleza ácida, ¿no? pH 5. La leche, la saliva, el sudor, hablamos de un pH de 6.5. La sangre, ¿no? El pH fisiológico, las lágrimas, son ligeramente alcalinos, ¿ya? No, no son neutros, ¿no? No tienen un pH 7. Su pH es 7.4 o 40, ¿no? Eso hace que sean ligeramente alcalinos. El agua de mar, la clara de huevo, semen, bilis, son más alcalinos, ¿no? Casi 8 de pH. Una solución de polvo de hornar, bicarbonato de sodio, pH 9. La leche de magnesia, ¿no? pH 10.5. Una solución de amoníaco 12, lavandina, ¿no? Hasta 13 puede llegar. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos. Y obviamente todos los líquidos biológicos tienen un valor de pH, ¿no? Aquí hemos mencionado y hemos conocido algunos. Bien, ¿qué hora es? Ya, tenemos 5 minutitos. Bien. Bueno, entonces, sobre la base de la presencia de estos hidrogeniones u oxidrilos, las soluciones se van a clasificar como ácidos y como bases principalmente, ¿no? Ya hemos dado algunas características en el rango ácido, presencia de hidrogeniones, en el rango básico o alcalino, presencia de oxidrilos, ¿no?
Bien, entonces, a su vez, este grupo de compuestos ácidos y bases pueden clasificarse en dos grupos importantes, los ácidos y bases fuertes y los ácidos y bases débiles. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Los ácidos y bases fuertes se disocian completamente al contacto con el agua. Es decir, se da una reacción de disociación irreversible. Acá tenemos el ejemplo. Ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, al entrar en contacto con el agua, rápidamente se disocia en sus dos componentes iónicos, ¿no? Protón, cloruro. Y el ácido original se pierde, ya no existe en la solución, sino que tenemos una solución, una mezcla de estos dos iones. Caso de las bases ocurre algo semejante. El hidróxido de sodio, ¿no? En contacto con el agua genera sodio y genera oxidrilo. Igual, de forma separada. Es decir, que si yo retiro de alguna manera, utilizo un método físico para retirar el agua, no voy a poder volver a reponer los componentes originales. Es decir, no voy a generar mi ácido clorhídrico, tampoco voy a generar el hidróxido de sodio. Matemáticamente se lo puede calcular de esa manera. El pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. El pOH es igual al logaritmo negativo de la concentración de oxidrilos. Y podemos relacionar ambos, tanto el pH como el pOH, a través de una constante que se conoce como producto iónico del agua, o pKb doble, que tiene un valor de 14. Entonces, el pH más el pOH siempre nos va a dar 14. Ácidos y bases débiles. Este grupo de ácidos, a diferencia de los anteriores, se disocian parcialmente, ¿ya? Es decir, un pequeño porcentaje de las moléculas del ácido, de la base, pueden disociarse, pueden generar los iones respectivos, ¿no? Acá tenemos el ejemplo de un ácido débil. Un ácido débil, al entrar en contacto con el agua, parcialmente va a liberar un anión de carga negativa y otro de carga positiva. Estas reacciones además son reversibles, es decir, que estos dos iones a su vez van a reaccionar, se van a atraer entre sí algún momento y pueden generar nuevamente el ácido original. Lo mismo ocurre con una base, ¿no? La base más el agua nos da un anión, o perdón, un catión y un anión, forma reversible. En algún momento estos van a reaccionar entre sí y pueden generar también la base inicial. Bien. Entonces, un ácido y base débil, disociación parcial. Matemáticamente se los calcula a partir de esas fórmulas que tenemos ahí en pantalla, ¿no? pH igual al pKa menos el logaritmo de la concentración dividido entre 2 y el pOH es igual al pKb menos el logaritmo de concentración dividido entre 2. ¿Qué es el pKa? ¿Qué es el pKb? Es el potencial de las constantes de ionización, tanto para el ácido como para la base. ¿Qué es la constante de ionización? Es el grado de disociación que puede presentar cualquier molécula, ¿no? Ya sea ácido o base débil. En un momento les decía que esta disociación es parcial, parcial y reversible. Es decir, esto puede retornar al ácido original. Ese pequeño porcentaje se puede medir. Es lo que se conoce como constante de ionización. Y el potencial de esa constante, ¿no? Matemáticamente se lo puede calcular a partir de utilizar esta fórmula que también me va a servir para calcular el pH, en este caso de ácidos débiles o el pH de bases débiles. Grupos funcionales y ácidos débiles de importancia fisiológica. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado en una diapositiva anterior, ¿no? Importante considerar la existencia, si hablamos de las biomoléculas, la existencia de ciertos grupos funcionales que van a favorecer el que puedan disolverse con el agua, siendo que el agua es el principal componente, ¿no? En el organismo. Bien, ahí tenemos el mecanismo es a través de la formación de puentes de hidrógeno, como lo habíamos explicado hace un momento. Bueno, acá tenemos algo más específico, tal vez, ¿no? Un grupo hidroxilo de un alcohol y el agua, se forma ese puente de hidrógeno. ¿Dónde encontramos grupos hidroxilos o alcoholes? Especialmente, ¿no? Los aminoácidos, péptidos, proteínas, todos los carbohidratos tienen alcoholes. Este grupo de compuestos todos son solubles, en su mayoría son solubles con el agua. Grupo carbonilo, una acetona y el agua, lo propio, ¿no? Acá tenemos una acetona, está formándose puentes de hidrógeno. Consecuencia, ¿no? Moléculas como los carbohidratos, también proteínas, pueden disolverse con el agua, ¿no? Grupos peptídicos y polipeptídicos, ¿no? A través del grupo amida. El grupo amida es capaz de formar, ¿no? Puentes de hidrógeno, no solamente, miren, con moléculas de agua, sino también con otro grupo de moléculas que presenten oxígeno, nitrógeno o azufre.
Algo semejante ocurre, por ejemplo, para la complementación de las bases presentes en el DNA, ácido desoxirribonucleico. Por ejemplo, la timina con la adenina, hay una atracción gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre los grupos funcionales que presenta. Dos puentes. La guanina citosina puede formar tres puentes de hidrógeno. Y bueno, acá tenemos algunas otros ejemplos de otras moléculas de importancia, ¿no? Dentro del organismo. La glucosa, ¿no? Ustedes claramente ahí pueden visualizar la presencia de gran cantidad de alcoholes, hidroxilos. Por lo tanto, esa glucosa definimos, ¿no? Concluimos de que es altamente soluble en el agua. La glicina, un aminoácido, lo propio. Aspartato, otro aminoácido, lo propio. Lactato, ¿no? El producto final del metabolismo anaeróbico de la glucosa, ¿no? Propio, pues es soluble en agua. El glicerol, ¿no? Presente en lípidos triglicéridos, igual, soluble. Naturaleza polar, hidrofílicos. Apolar, solamente esta familia, pues en esta familia vamos a clasificar principalmente los lípidos, ¿no? Por ejemplo, una cera típica tiene esa naturaleza altamente hidrofóbica por la gran cantidad de carbonos y hidrógenos presentes. Anfipáticas, ¿qué significa el término anfipático? Que tiene dos regiones, una región polar y una región apolar en la misma molécula. Por ejemplo, la fenilalanina, ¿no? Lo que está acá en amarillo es la región apolar, insoluble. En cambio, lo que está en celeste es la región polar. La existencia de ambos extremos, ¿no? Hace que estas moléculas se clasifiquen como anfipáticas. Fosfatidilcolina, lo propio, ¿no? Ahí aquí está la parte polar, soluble, y la parte apolar que corresponde a los ácidos grasos, ¿no? Bueno, entonces, hasta acá estaríamos revisando la primera parte de este capítulo 44. Si tuvieran preguntas, adelante, por favor. Bueno, si no hay preguntas, entonces acá estamos terminando. Hasta el día martes continúan este capítulo. Tengan buen fin de semana. Hasta luego.